Al igual que en otros documentos, vamos a aportar algunas indicaciones relativos a el enlace. En concreto, en este documento vamos a hablar del enlace iónico, del contenido que aparece en este aporte documental que hemos llevado a la página web, en donde se aclara en un principio ya que se trata de un tema de ampliación, es decir, es una visión relativamente extensa del enlace iónico para que puedan enterarse de esta cuestión. Pero antes de entrar en materia es necesario justificar el por qué se estudia el enlace. Es decir, que hemos de estudiar el enlace iónico, hemos de estudiar el enlace covalente, hemos de estudiar el enlace metálico, pero esto se estudia porque los átomos no existen solos, se agrupan para formar otras estructuras más estables, que son las moléculas, ¿vale? Y hay una razón fundamental por la cual se agrupan para formar moléculas o estructuras más estables, es decir, que tienen menor contenido energético, porque cuando decimos más estables es porque los sistemas físicos evolucionan siempre desde un estado de mayor energía a otro estado de menor contenido energético. Pero también parece que existen otras razones en virtud de las cuales los átomos buscan esa estabilidad agrupándose bajo la forma de moléculas porque quieren, decimos eso, quieren conseguir una estructura en la cual su última capa sea la de un gas noble. Y esa capa externa, como sabemos, fue conocida muy bien o mejor o avanzó su conocimiento como consecuencia de el desarrollo del sistema periódico. O sea que el conocimiento del sistema periódico supuso un soporte teórico muy importante para poder estudiar los distintos tipos de enlace. Y ahora estamos diciendo distintos tipos de enlace porque la posibilidad de que dos átomos adquieran la estructura de gas noble o estén en un estado de menor contenido energético, pues depende de quiénes sean, claro, esos átomos, porque no es lo mismo que estemos hablando de átomos de la izquierda del sistema periódico que de la derecha del sistema periódico que la del centro del sistema periódico. O sea que las posibilidades de buscar esa estabilidad hay que razonarla de distinta manera. O sea que en ocasiones tendremos que razonar cómo se justifica la formación de un enlace, en este caso, en el fluoruro de potasio, o en un óxido de azufre, o en el hidrógeno, o en una sustancia como el cobre. Y fíjense que hemos elegido ejemplos muy dispares, por decirlo así. O sea que en el fluoruro de potasio hemos elegido la unión química de dos elementos que están diametralmente opuestos en el sistema periódico, en la primera columna o la última columna del sistema periódico. El dióxido de azufre es la unión química entre dos átomos que están en columnas inmediatas. El hidrógeno sería la unión química de un átomo consigo mismo. Y el cobre, la unión química de dos átomos que son metales, tienen un elemento, un carácter metálico. Tendremos que saber que para cada situación tenemos que justificar la unión química de distinta manera. Y por eso los químicos establecen tres prototipos, tres ejemplos, tres casos límites, que son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Y debemos de advertir ya desde un principio que los demás son casos intermedios. O sea que salvo esos ejemplos ejemplares, por decirlo así, que hemos mencionado antes, todos los demás, que son muchos más, son situaciones intermedias entre un enlace iónico y un enlace covalente. Tendrá más de iónico que de covalente o más de covalente que de iónico. O sea que estudiamos modelos para luego después encontrar que las situaciones reales son situaciones intermedias entre esos
casos modélicos. Y después de esta introducción, pues vamos a empezar a hablar del enlace iónico. Dijimos hace unos momentos casos límites. Dijimos que íbamos a estudiar casos límites y traemos ante el alumno pues la posibilidad de formación de una unión química entre un elemento químico, dijimos antes, opuestos en el sistema periódico, o sea, del grupo 1 y del otro extremo del sistema periódico, del grupo 7. En ese caso vamos a analizar en primer lugar, vamos a plantearnos en primer lugar el estudio energético. Vamos a ver cómo es de posible desde el punto de vista energético la formación de una unión química. La posibilidad de que se forme esa unión química es función de que uno de los átomos capture un electrón y se transforme en un ion y se desprende energía. Recuerden que cuando estudiamos el sistema periódico habíamos dicho que existía una propiedad característica de los elementos químicos que llamábamos afinidad electrónica, que era la cantidad de energía liberada cuando se capturaba ese electrón. El átomo puede efectivamente capturar sucesivos electrones, pero de momento no nos vamos a detener en eso, sino que vamos a ver qué es lo que pasa si es necesario arrancar un electrón, porque antes hemos fabricado a base de eso, a base de que captura un electrón, un ion uninegativo y se desprendía energía. Pues ahora necesitamos para la formación de la unión química un ion unipositivo, que, recordemos, cuando estudiamos el sistema periódico, exigía arrancar un electrón, y a eso le llamábamos potencial de ionización. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa con el balance energético. Un átomo captura un electrón, se libera una cantidad de energía, un átomo se le suministra una cantidad de energía y se le arranca un electrón. Hay que pensar que si la energía liberada en el primero de los procesos fuese suficiente para el segundo de los procesos, sería posible desde el punto de vista energético la formación de una unión química, porque sería posible el que la afinidad electrónica compensase al potencial de ionización y el proceso fuese exotérmico, porque lo que querría decir entonces esto es que estábamos en un estado energético más favorable que la situación anterior. Ocurre esto muchas veces, en otros casos no ocurre, pero bueno, pues ya veremos cómo en esos casos en los que la afinidad electrónica no es capaz de compensar al potencial de ionización, hay una cantidad de energía, vamos a decir entre comillas, supletoria, que es la energía de red, que añadido a la afinidad electrónica compensa en la mayoría de los casos el potencial de ionización. Por lo tanto, tanto en este caso concreto que hemos supuesto como un ejemplo sencillo, como en casos de un poco más de dificultad, va a ser posible desde el punto de vista energético la formación de esa unión química. Desde el punto de vista de la estructura de los átomos que participan en esta unión ideal, diríamos que si el elemento químico del que estamos hablando es el sodio, ese sodio que tiene estos electrones en su última capa, si pierde un electrón, pierde este electrón, el S1, se convertiría, de acuerdo con esa supuesta tendencia ideal de los átomos, se convertiría en un gas noble, porque le faltaría este electrón. El cloro, que tiene 17 electrones, si su configuración electrónica es esta, bueno, 3s2, 3p5, aquí falta una p, ¿se han dado cuenta? 3p5, si gana un electrón conseguiría la configuración de gas noble, porque es 3s2, 3p6, entonces tanto el átomo de cloro como el átomo de sodio, en el caso de que se enfrentasen uno con otro,
diríamos que intercambian los electrones. El átomo de cloro cede, el átomo de sodio cede el electrón, entre comillas, que le sobra al átomo de cloro que le falta, y cada uno de ellos quedaría convertido en un ion. De ese ion surgiría una interacción de naturaleza eléctrica, y por eso las uniones químicas entre los iones originan una estructura cristalina que está dirigida hacia todas las direcciones del espacio, porque las fuerzas de naturaleza eléctrica que rigen la ley de Coulomb pues son de este. Si se fijan, estamos pasando muy aprisa todo lo de la estructura de la red cristalina, porque hemos puesto aquí pues una serie de detalles, por decirlo así, con cierta extensión, hablando de las redes cristalinas. El alumno que quiera lo ve, lo lee, y el alumno que le parezca superfluo, que para la mayoría de los alumnos será al menos innecesario estudiarlo en este momento del curso, pues lo saltaríamos, claro. Por lo tanto, ya advertíamos al comienzo del tema este que había cuestiones que no sería imprescindible estudiar. Es conveniente detenerse ahora en las propiedades características de las sustancias de naturaleza iónica, porque el enlace tiene que justificar, tiene que dar una explicación, tiene que aclararnos que las propiedades son las que son en razón del enlace. No puede ocurrir que nosotros justifiquemos una unión química y luego esa unión química no dé una plena o clara satisfacción de que las moléculas resultantes son como son. En este caso ya hemos dicho, como es una fuerza dirigida hacia todas las direcciones del espacio, porque es de naturaleza eléctrica, es una red cristalina que conduce a una macromolécula, a una molécula que podríamos decir no existen moléculas discretas. Esto también es una cuestión que aparecerá a lo largo de la química con respecto de estas sustancias iónicas. Puntos de fusión. Hay que romper la red cristalina. Los puntos de fusión serán elevados y estarán en función de la relación, en relación directa con la energía particular. Dureza. Hay que romper los enlaces de la superficie. La dureza es elevada. Hay que solubilidad. Las fuerzas son de naturaleza eléctrica. Solo van a poder romperse estas estructuras cristalinas como consecuencia que lo que hemos llamado un cincel eléctrico es capaz de introducirse entre los iones que constituyen la red, desmoronar la red y luego finalmente poner en libertad iones de la red. Es muy importante este asunto de la solubilidad. Conductividad eléctrica. Una vez liberados los iones que formaban parte de esa red, pues conducirán, porque los iones quedan libres. En las páginas que siguen también nos hemos extendido, quizá en demasía, en la explicación de la conductibilidad de los iones que se encuentran en disolución, pero el alumno lo salta y nada más. Y si quiere y tiene curiosidad por conocerlo, pues lo lee, por lo menos lo lee. Finalizamos esta unidad, esta página, este capítulo dedicado al enlace iónico, hablando de la fragilidad, que es otra propiedad característica de las sustancias iónicas, y es la de que rompen, ¿vale? La dureza es una cosa y la fragilidad es otra. Aquí tenemos un dibujo muy ilustrativo, en donde se ve cómo es la red cristalina organizada y cómo, consecuencia de un impacto, los iones de la red se mueven y, en lugar de poner fuerzas de atracción que aparecían cuando la red estaba bien organizada entre iones de distinto signo, las fuerzas serán de tipo repulsivo en cuanto una fila, digamos, de iones de esa red cristalina se descoloca, y eso es lo que origina la fácil fractura de las sustancias iónicas. Y con esto hemos dado un rápido repaso en donde hemos visto, y el alumno lo tiene que leer ahora con detenimiento, hemos visto
En primer lugar, las razones energéticas. En segundo lugar, hemos visto una explicación desde el punto de vista electrónico de la formación de esta unión química. Y finalmente, una vez explicado esta unión iónica, hemos justificado las propiedades de las sustancias con enlace iónico. Nada más y muchas gracias.